noches. Hoy la clase la hacemos desde los altos del Golán. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Sí? Perfecto. Baruch Hashem, estás muy bien. Hoy estamos en una clase de alto vuelo. Estamos en la Parashat Kitetse. Y Kitetse es Kitetse la Milhamá. Hay una ordenanza de Hashem de salir a la guerra. ¿Sí? Y el primer versículo de la Parashá dice de salir a la guerra por encima del enemigo. Y después dice que vas a devolver ¿cómo se dice? Vas a rescatar al que está atrapado. Y hay muchas preguntas en torno hay muchas preguntas en la parashá, pero vamos a concentrarnos en algunas preguntas que hay en este versículo de la parashá. Acá la luz me está haciendo un foco en el ojo. Sale como un efecto mágico. Ahí está. Bueno, no tanto, pero no importa. Ok. Dice así. El primer versículo de la parashá dice que vas a salir a la guerra por encima del enemigo y Hashem te lo va a dar en tus manos. Hashem te va a dar la victoria, te va a poner en tus manos al enemigo, ¿sí? O sea que vas a ganar, ¿sí? Hashem te va a dar la victoria. Y aparentemente hay en este versículo una pequeña complicación. ¿Cuál es la complicación? En el principio dice, no por encima del enemigo. Un momento, ¿se escucha bien el audio? ¿Sí? Ok. Eva, subí volumen porque parece que es de tu lado el tema.
Igualmente voy a acercar el micrófono, a ver si se va a escuchar un poco mejor. Ok, entonces el versículo dice no es por encima del enemigo, sino por encima de tus enemigos, en plural. Y después dice Hashem, y te lo voy a dar, dice, y te lo voy a dar, lo voy a poner en tus manos. Te lo voy a dar en tus manos. O sea que ahí está hablando en singular. ¿Todo bien? ¿Ima? Ok. Sí, entonces, de nuevo, el versículo dice, cuando vas a salir a la guerra, por encima de los enemigos, y Hashem te lo va a dar en tus manos. Vas a salir por encima de tus enemigos en plural y te lo va a dar en tus manos en singular. Entonces no se entiende nada. Plural, singular, ¿de quién estamos hablando acá? Entonces, nosotros sabemos que en la Torah todo es exacto. No hay cosas que están de más. Cada pequeño detalle, cada cosa que tal vez no se entiende hasta el final, tiene un sentido de que sea así y hay que entender que tiene un significado profundo que hay que tratar de entender. Y también hay motivos, a veces son motivos revelados y a veces son motivos ocultos. Entonces hay que tratar de entender que no se quiere enseñar la Torah con esta diferencia. ¿Por qué dice cuando vas a salir a la guerra por encima de tus enemigos y después Hashem te lo va a dar en tu mano al enemigo, que lo va a poner en tus manos, como que te va a dar la victoria por sobre él? Entonces, más allá de la explicación simple de esta parte, este versículo también viene a enseñarnos sobre el tema de la guerra común, ¿sí? O también de la guerra que es un permiso, que no es una guerra obligatoria, sino que es una guerra opcional. Hay guerra opcional y hay guerra obligatoria en la Torah. En profundidad, el mensaje nos habla de que nos está insinuando y nos está enseñando que hay una guerra espiritual en cada persona. En cada persona existe una guerra espiritual. Cada día. Nosotros sabemos también, como nos viene a decir la Kabbalah, que el momento del rezo de la mañana es un momento de guerra. ¿Por qué? Porque ahí se enfrenta el alma divina y el alma animal, cara a cara. Y es una guerra. Esa guerra a veces se traspasa durante el día, que es como a veces uno tiene que elegir entre una cosa y otra. Y es como una especie de guerra entre las sensaciones mundanas y el trabajo espiritual. Espero que se escuche bien, porque me están diciendo que se escucha bajo, pero yo creo que el volumen está bien. Ok. Entonces, el Rebbe nos dice lo siguiente. Los enemigos del Yehudí, del judío, se dividen en dos tipos de enemigos, principalmente. Están los enemigos que luchan en contra de la existencia material del judío, que es el cuerpo, y están los enemigos que luchan, está el enemigo que lucha en contra de la existencia espiritual del judío, contra el alma. Y la Torá nos describe a estos dos enemigos con una sola palabra. Los enemigos cuando se dice en plural, cuando está escrito en plural, me'alo y beja. Cuando la Torá nos dice vas a salir a la guerra por encima de tus enemigos, nos está diciendo por encima de estos dos tipos de enemigos. Los que están en contra de tu existencia física y los que están en contra de tu existencia espiritual, del alma. Entonces, la Torá nos dice primero que nada,
cómo es que uno tiene que salir a esta guerra en el día a día. ¿Sí? No es que uno tiene que salir vestido de Rambo a la calle con una vincha y un cuchillo en el bolsillo, Dios nos permita, y con, ¿cómo se dice?, con barro en la cara y eso, sino que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que existe todos los días y que uno tiene que utilizar las herramientas, las armas que nos da la Torá para poder vencer a estos enemigos. Los enemigos prácticamente, en términos espirituales de la palabra, son enemigos internos, o mejor dicho, un enemigo interno que se manifiesta de diferentes maneras. Digamos que el enemigo externo o interno, todos los enemigos de Am Israel, el pueblo de Israel, tienen una sola raíz, y esa raíz es el instinto del mal. Entonces, la Torá nos dice en este mismo versículo, cuando nos da la instrucción de salir a esta guerra, nos está diciendo cómo es que uno tiene que salir a esta guerra. Y la guerra de uno en el día a día se manifiesta de distintas maneras. Por un lado está, como dijimos antes, en el rezo, pero por otro lado también está en otras circunstancias. Está ahí, está escrito en el Ayom Yom, un libro que escribió el Rebbe con frases de cada día, que dice: lo que te sale fácil es tu misión, lo que te cuesta es tu tikkun, es tu corrección. Porque cada uno vino acá a cumplir una misión y a cumplir una corrección sobre uno, sobre el cuerpo, el alma divina, el alma animal de uno, y sobre la parte del mundo sobre la cual él tiene influencia. A veces lo que más nos cuesta es donde más uno se tiene que esforzar, es donde está exactamente ahí el trabajo de la persona, el trabajo que uno tiene que hacer y esforzarse, ahí mismo es donde está la cuestión. Entonces la Torá nos dice así: Kitetze la milhamá, y vas a salir a la guerra. Antes de encontrarte con el enemigo o con los enemigos, la Torá nos dice Kitetze, nos dice vas a salir a la guerra. Y la siguiente expresión es meado y veja, por encima de tus enemigos. ¿Qué significa por encima de tus enemigos? La Torá nos dice lo siguiente: cuando uno se enfrenta a un enemigo, no importa si es externo o interno, en este caso estamos aprendiendo que el enemigo verdadero es interno. Cuando uno sale al encuentro a esta guerra, uno tiene que salir con el nivel de conciencia que uno está por encima del enemigo. Antes de salir a la guerra, uno ya sabe que el enemigo no existe. O sea, está ahí para ayudarnos a nosotros a mejorarnos como persona, a mejorarnos como judío, como ser espiritual, como ser dentro del mundo, en nuestra misión. Si todo fuera fácil y todo viniera de arriba, entonces no tendría ningún sentido estar en el mundo físico. Para eso nos quedamos en los mundos espirituales tomando mate con los ángeles. Pero no es esa la realidad. La realidad es que estamos en este mundo físico lleno de obstáculos, lleno de pozos y bichos y todo tipo de criaturas abominables, ¿sí? En el subte y en todo tipo de lugares, pantanos de arena movediza, etcétera, que nos vienen a hacer la vida difícil. Pero justamente ahí es cuando uno saber, cuando salís a la guerra, cuando te despertás a la mañana y empezás el día, tenés que entrar en una frecuencia de que vos estás por encima del enemigo. Pero no por encima por una cuestión de que mi ego es re grande y yo soy un capo y la tengo clara y la rompo. Soy el Chuck Norris de la creación. No pasa por ahí. No. Soy el Héctor Echeverría de los Exterminator. Solo para entendidos. Uno está por encima del enemigo porque uno es parte de Hashem, y Hashem está por encima de todo porque Hashem es todo. Y no existe nada que se pueda parar frente a Hashem porque todo está anulado frente a Hashem. Entonces, en el momento en que Hashem nos da la fuerza para entrar al mundo y transformar el mundo en un lugar para Él, porque eso es, en palabras muy limitantes tal vez, la idea de por qué Hashem crea el mundo,
Hashem nos está diciendo, vos sos una parte mía en lo alto. Hashem, la Neshama, el alma del judío, es Nefesh Elokam Imal Mamash, es una parte misma de Hashem en lo alto. Y Hashem está con uno. Y las fuerzas y los talentos y todas las herramientas que uno trae al mundo vienen de Hashem. Y por lo tanto uno puede incluso tener como sentirse por encima, porque no es que el ego de uno se ganó esos talentos, sino que uno los recibió como regalo de Hashem. En ese momento en que uno le cae la ficha de que todas las ventajas que uno tiene son porque Hashem te lo dio, entonces, como Hashem vence todas las guerras, nosotros también podemos vencer todas las guerras. Y el enemigo no tiene ninguna chance de ganarnos. Entonces la Torah, ¿pero qué pasa? En el momento en que el judío está en un nivel de conciencia, en una frecuencia más baja, en la que él se dice a mí mismo, no, yo no soy suficientemente bueno, no lo voy a lograr, soy un misquén, un pobrecito, tengo que esforzarme, todavía no me sale bien y no sé qué. A ver, obviamente uno tiene que esforzarse dentro de las reglas de la naturaleza del mundo para hacer lo mejor posible, para uno ser un recipiente digno de los talentos que Hashem le dio. Uno tiene que esforzarse por mejorar. No es que Hashem me lo da todo, entonces me quedo en la reposera panza para arriba, total el enemigo no me va a ganar. No, uno tiene que pelear la guerra. Hashem te está diciendo, salí a la guerra. Pero salí a la guerra sabiendo que yo estoy con vos y todas las herramientas que te di, yo te las di. Y en conjunto con tu esfuerzo personal, tenés que saber que apenas salís a la guerra, incluso antes de encontrarte con el enemigo, estás por encima del enemigo. Y ese nivel de conciencia de que estás por encima del enemigo te da un nivel de seguridad en Hashem y seguridad en vos mismo, que eso en sí mismo ya es la victoria. Y Hashem te da la victoria en tus manos. Y eso funciona en cada aspecto de la vida. Esa es una fuerza que nos da Hashem a través de la Torah. Y por eso es que uno tiene que saber que cuando uno está en una situación, Dios nos permita que no aparentemente no es tan buena en cualquier ámbito de la vida, uno tiene que saber que si eso es un obstáculo, digamos, el enemigo verdadero es el alma animal que se dedica a interpretar a lo que pasa de una forma tal que nos baja nuestra propia visión de uno mismo, ¿sí? O sea, el alma de uno es parte del infinito, es parte de Hashem. Hashem nos dio fuerzas que uno no tiene idea de la capacidad que uno tiene. Sin embargo, el alma animal se comió tantos mensajes de este mundo físico, tantos mensajes en el marketing, en la televisión, en la educación occidental, de que si te sacas una nota baja, entonces no valés, o sos menos persona que otro, o porque, digámoslo así, es imposible juzgar la calidad y el nivel de la persona por una nota. Nadie le puede poner una nota a nadie en realidad. Uno le puede poner nota al esfuerzo, pero no a la persona misma. La persona misma no se le puede clasificar porque es algo divino. Es algo divino. Y el potencial es muy grande. Hace poco escuché a un rabino, el rabino Nachmanson de acá de Rehovot, que uno no tiene que juzgarse a sí mismo por los resultados que uno tiene, sino por la capacidad que uno tiene. Por la capacidad que uno tiene. Porque uno no es los resultados que uno tiene. Los resultados no siempre dependen de uno. Uno a veces puede esforzarse muchísimo, pero el resultado al final viene de Hashem. Y a veces el resultado es porque Hashem quiere que eso salga de esa manera. Entonces, en el momento en que Hashem quiere que algo salga de una forma determinada, y eso no es exactamente lo que uno pensaba, porque uno quería algo distinto, entonces uno no puede juzgarse a sí mismo por el resultado porque uno se está rebajando a sí mismo. Y dice, si me salió mal es porque yo soy un desastre, etcétera, etcétera. Y eso es lo más lejos que existe de la realidad. Eso es cuando uno ve al cuerpo como principal y al alma como secundario. Sin embargo, uno tiene que verse a sí mismo de forma diferente, como nos dice el Alter Rebbe en el libro del Tanya, que lo principal es la Neshama, es el alma, y lo secundario es el cuerpo. Y de esa manera uno puede tener amor al prójimo como a uno mismo de forma verdadera, por cuanto que uno puede verse a uno mismo de una forma más verdadera, que es saber que uno es, el alma es lo principal y el cuerpo es lo secundario, significa que
cuando uno reconoce que las capacidades que uno tiene porque las recibió de Hashem son más grandes de lo que uno tiene conciencia, entonces uno nunca va a tener una baja autoestima. Sin embargo, si uno se juzga a sí mismo por los resultados que tiene, entonces uno se limita de forma injusta a uno mismo y también al otro. Obviamente que uno tiene que tomar los resultados de forma tal que uno pueda mejorar, pero eso no quiere decir que uno es menos o más o que tiene un nivel bajo o un nivel alto. Entonces, en el momento en que uno sale a la guerra, Hashem te dice, mealo y veja por encima de tus enemigos, el enemigo que está en contra de tu alma y el enemigo que está en contra de tu cuerpo, no están en tu nivel. ¿Por qué? Porque sos una parte de Hashem en lo alto. Y en el momento, pero es un nivel de conciencia, es un clic en la Todá, en el nivel de conciencia, en la frecuencia con la cual uno encara un problema. Como cuando uno está en sintonía con uno mismo de forma correcta, uno está con alegría, con hayut, con vitalidad. Cuando uno encara un problema con vitalidad, entonces Hashem te da la solución del problema, te lo pone en la mano, listo en bandeja. Pero cuando uno está medio tristón y medio caído, y bueno, vamos a enfrentar este problema, te estás embarrando, estás frito, estás al horno. Estás al horno. ¿Por qué? Porque no saliste a la guerra con ese nivel de conciencia que estás por encima del enemigo. Saliste a un nivel de conciencia con uno se rebajó a uno mismo y se puso en un nivel más bajo de lo que uno verdaderamente es. Entonces, primero que nada es eso, es ese nivel de bitajón y emuná, de fe en uno mismo y confianza en uno mismo por cuanto que uno es parte misma de Hashem, es que uno sale a la guerra por encima de los enemigos. Y esa es la receta de la victoria. Entonces, cuando un judío sale a la guerra de esta manera, con este nivel de conciencia, con esta frecuencia, se le asegura la victoria. Nitzajón. Esto no solamente en la victoria por sobre los enemigos revelados, sino también que uno puede ver enfrente de uno, Dios no permita, sino también a la raíz de los enemigos. ¿Cuál es la raíz del enemigo de uno? La raíz del enemigo es el instinto del mal, como dijimos antes. Que sobre él dice, está escrito en la Gemara, que se le llama el Satán, que es el enemigo del alma, y el ángel de la muerte, que es el enemigo del cuerpo. Pero todo esto está escrito en la Kabbalah y en Hasidut, que el Satán y el ángel de la muerte son empleados de Hashem. Hashem los puso a trabajar para hacer un trabajo, para venir a probar a la persona, para mejorar en su tarea en el mundo. El instinto del mal, el alma animal, el Yetzer Hará. Y en la Kabbalah se lo trae con una parábola de que el rey tiene un hijo y el rey lo pone a prueba al hijo. Lo pone a prueba para ver en dónde está parado espiritualmente, si está conectado con el padre de forma correcta. Entonces, ¿qué hace? Contrata a una señora profesional para seducirlo y le paga muy bien. Imagínate, el rey tiene toda la plata del mundo, entonces va a esta señora profesional y le dice: yo te contrato, quiero que vayas a seducir a mi hijo y hacer todo lo que puedas. Esa es tu tarea. Y esta mujer va y hace su trabajo. Pero no es que esta mujer tiene su existencia por sí misma, sino que fue contratada por el rey para ponerle un obstáculo a su hijo, para aprender, para probarlo. Y el hijo no cae en esa, ¿sí? La idea es que el hijo sabe que todo viene de Hashem y no cae en esa trampa. Entonces, eso viene a la Kabbalah nos viene a ejemplificar el tema del instinto del mal. El instinto del mal es un empleado de Hashem. Así como cuando vas a una oficina Pituach Leumí, Masaj Nasal, impuesto a las ganancias o algo así, un trabajo. Si hay alguien que trabaja en esto y está en esta clase, que tenga mucho éxito, pero a veces que uno se encuentra en estos lugares personas que están muy aburridas y uno va y ni te miran, no importa,
Sos un empleado que tiene un jefe. Este instinto del mal, en Argentina se llama ñoqui. El instinto del mal es un empleado de Hashem. Hashem lo puso ahí para venir a seducir al judío. Vení, compraste esta hamburguesa, comete esta hamburguesa, dejá el libro Torah un poquito, la Torah, estás todo el día con la Torah. Vení, comete esta hamburguesa, está riquísima. Vení a ver el partido, juntate con los muchachos. Obviamente que todo es permitido, pero dentro de un contexto de santidad. Ok. Entonces, en el momento en que el judío sale a esta guerra, por encima de sus enemigos, ya sale con la victoria en mente, ya sabe que ganó, Es como, me imagino que las personas que se dedican a la venta tienen que ir a vender con un nivel de seguridad de que ya saben que la persona necesita lo que vos tenés y que no hay otra opción, Vos le venís a salvar la vida a la persona. ¿Sí? Se transformó en una clase de marketing esto, pero le venís a salvar la vida a la persona. Entonces ese nivel de seguridad Hashem te da la victoria. Si vos estás dudando de lo que tenés para dar, entonces probablemente te van a voltear, te van a dar vuelta como una media. Pero si vos estás convencido, vas a salir por encima del enemigo. Esto lo necesito. Esto lo que tengo para darte es exactamente como la pieza del rompecabezas que te está faltando. Entonces salís con ese nivel de convicción y de seguridad y Hashem te da la victoria. Pero también este nivel de conciencia lo que hace es eliminar al enemigo en su raíz, que es el instinto del mal. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? La Torah viene después en este versículo y agrega un puntito más que es Beshavit Shevió, y devolviste al cautivo. ¿Quién es el cautivo este? No es Tom Hanks en una isla. No, ese es el náufrago. Koresh Yehudi no nizar mipnei yetzer hara. A veces pasa que el judío no toma precauciones frente al instinto del mal, Dios no permita. Entonces se cae en las manos de las fuerzas de la impureza. Y cuando un judío cae en las fuerzas de la impureza, lo que hace es bajar a la santidad al nivel de la impureza. Entonces, una persona que está alejada, aparentemente, por lo menos, de la Torah y las mitzvot, es como si fuera un cautivo en las cáscaras de la impureza. Así se lo denomina técnicamente en la Kabbalah y en el Hasidut, porque el alma divina es una parte de Hashem en lo alto, es pura santidad. El alma divina está investida en un cuerpo físico dentro del mundo, y el cuerpo es como una especie de cárcel para el alma. Pero en el momento en que uno ganó esa lucha a través del rezo y todo el trabajo espiritual que uno hace en el mundo, uno logra sublimar al alma animal y al cuerpo para cumplir juntos el servicio hacia Hashem dentro del mundo, no solo en Torah y Mitzvot, sino en todo lo permitido que hay. Entonces lo que uno hace es, al cautivo, que es el alma divina que está cautiva en este mundo oculto, que la santidad está oculta, la reconecta al alma con su fuente original y la rescata y saca al cautivo de las manos del enemigo y lo vuelve a reconectar con su raíz, que es Hashem mismo. Y esto es el significado de la Teshuvah. Ahí es cuando los pecados de la persona se transforman en méritos. Es como cuando te resetean la computadora y empezás de cero con toda la memoria limpia, salvando las distancias, pero más todavía que eso, porque los pecados se transforman en méritos. Significa que lo negativo se transforma en positivo. Si estabas en menos 1000, ahora estás en plus 1000, no estás en cero. Es mejor que resetear
Entonces, este tipo de guerra, con esta forma de entrar en esta guerra, es lo que al fin y al cabo trae la redención personal de la persona y también la redención final que va a venir pronto en nuestros días, si Dios quiere, hoy mismo. Por cierto, hace poco escuché algo muy interesante que está escrito, me parece que en la Mishnah, en Pirkei Avot, que cada uno de nosotros tiene que conocer sus talentos, sus ventajas y también sus desventajas, sus partes negativas. El rey anterior es Medakdek, que es muy específico en la parte gramatical y dice que está escrito de la siguiente manera: el judío tiene que conocer sus propias ventajas y sus desventajas. ¿Qué significa esto? Significa, cuando dice sus propias ventajas, dice que las ventajas son parte de él. Pero cuando dice sus desventajas, no dice sus propias desventajas, dice solo desventajas, sin la palabra propias. ¿Qué significa esto? Que la esencia misma de uno es todo ventajas y que las desventajas son algo que uno agregó a uno mismo sin darse cuenta, pero que no son parte de uno. Entonces, el significado profundo de esto es lo siguiente: la persona aparentemente tiene desventajas o temas que solucionar o cuestiones profundas internas dentro del mundo, fuera del mundo, y la raíz de este problema es porque él se olvidó de su propia identidad, quién es él en realidad. En el momento en que uno se olvida que uno es un alma divina, ahí es cuando uno puede tener desventajas. Pero en el momento en que te reconectaste con tu verdadera identidad, que sos un alma divina, sos una parte misma de Hashem en lo alto, el saber quién sos en realidad y conocer tus ventajas esenciales, porque uno no tiene realmente desventajas, las desventajas son del alma animal. Y como uno no es el alma animal, sino que uno tiene un alma animal, entonces en el momento en que uno se reconecta con su verdadera identidad como judío, a través de que estudia la Torah y estudia Hasidut y empieza a entender qué es el alma divina y cómo está compuesta, de dónde viene, etcétera, 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 entonces las desventajas se anulan de forma automática y esto es como ganar la guerra porque Hashem nos da la victoria. Bueno, si Dios quiere que este galut, ¿cómo se dice? Exilio, que es esta guerra, se termine. Y cómo uno tiene que encarar este exilio, porque estamos en el final del exilio, ya está todas
profecías se cumplieron. Ya lo que nos dijo el Rebbe, nos lo dijo, que este es el fin del exilio. Estamos en el principio, el fin del exilio, el principio de la Geulá, de la redención. Uno tiene que salir a esta guerra interna por encima del enemigo, y eso, si Dios quiere, va a anular las fuerzas opuestas y nos va a dar la verdadera completa redención. Tejef umiyad mamash, pronto en nuestros días, amén, amén, que sea hoy mismo, Mashiach ya. L'chaim, l'chaim. Shabbat shalom.